Vamos a iniciar. Esta es la estructura de un balance general. Si vemos la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, vaya. Entonces, si nosotros podemos ver que al del lado izquierdo, ¿verdad? Está lo que es el activo y el final, ¿verdad? De la columna, ahí me dice total activo, y al lado derecho nosotros tenemos pasivo y patrimonio. Y ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es el pasivo y lo que es el patrimonio. Acá siempre el activo se va a dividir en dos, en activo corriente y activo no corriente. Igual el pasivo se va a dividir en pasivo corriente y pasivo no corriente. Siempre, ¿verdad? Todo lo que esté en el activo no puede estar en el pasivo. Y si está en el pasivo, no está en el activo y tampoco va a estar en el patrimonio o capital, ¿verdad? Por eso, cada cuenta tiene su clasificación. Yo debo de tener cuidado, ¿verdad? A la hora de clasificar. Esta estructura del balance es el que es en forma de cuenta T, donde yo visualmente puedo ver cuál es mi activo, cuál es mi pasivo y cuál es mi patrimonio. Y los tengo pues prácticamente a la par, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de balance general en forma de cuenta T. Y ahí tenemos la ecuación contable, ¿verdad? Que el activo va a ser igual al pasivo más el capital. Si yo no tengo el capital, ¿verdad? Entonces yo sé que lo puedo obtener como restándole el activo el pasivo. Y con eso yo voy a tener ya lo que es mi capital. Después vamos a hacer ejercicios sobre esto, ¿verdad? Y aquí tenemos la reflexión de este día. Y me dice, la distancia impide un beso o un abrazo, pero jamás impide un sentimiento. Yo creo que la mayoría tenemos amigos lejos, ¿verdad? Y el hecho de que un saludo, un mensajito, pues ya eso mantiene las relaciones de amistad, ¿verdad? Aunque realmente pues no podemos en este caso abrazarnos por la misma situación, por la misma distancia, pero siempre, ¿verdad? Vamos conservando en este caso ese sentimiento de amistad a la distancia, como se dice. Y eso es bonito, ¿verdad? Siempre mantener este tipo de relaciones, aunque sea a distancia, porque pues lo mismo pues de las ocupaciones, de los estudios, en este caso el trabajo, qué sé yo, pues a veces es difícil poderse reunir, ¿verdad? Pero sí, nosotros debemos siempre mantener relaciones de amistad. Y vamos a hacer pues un pequeño repaso. Vamos a ver, Evelyn, léame qué son los activos. Buen día, señor. Buenos días. Activos. Los activos son los recursos económicos, productos de la transacción pasadas, que beneficiarán a la entidad en el futuro y que están representados por el conjunto de bienes y desarrollos que pertenecen a la entidad. Los bienes pueden ser tangibles o intangibles, y los derechos provienen de cuentas por cobrar y de las propiedades. Ok, muchas gracias, Evelyn. Por ejemplo, las cuentas por cobrar son las ventas al crédito, ¿verdad? Que realiza una empresa. Entonces, cuando se realiza esta venta, no se le está entregando dinero, sino que lo que se le está entregando, digámoslo así, son lo que es las cuentas por cobrar. Por eso, ¿verdad? Dice que son derechos que le pertenecen a la empresa. Y luego tenemos, ¿verdad? Según las normas internacionales de información financiera. El activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, ventas, ¿verdad? Al contado, al crédito, de las cuales la empresa espera obtener beneficios económicos, ¿verdad? Y lo que hablamos la clase anterior, dice, las cuentas de activos se constituyen como un cargo. El cargo, ¿verdad? Es lo que yo voy a representar en lo que es el debe, ¿sí? El debe, esta es una cuenta T. Y la cuenta T está conformada por lo que es el debe y el haber, ¿verdad? Entonces, cuando es un activo, un cargo significa un aumento, ¿sí?
Por eso es que aquí me dice, las cuentas de activos se constituyen con un cargo. Entonces, siempre todas las cuentas de activos, un cargo va a significar un incremento, un aumento. En cambio, los abonos, ¿verdad? Significan una disminución. Por lo tanto, si los activos aumentan con cargos, a la hora de hacer la diferencia, yo voy a obtener siempre un saldo deudor, ¿verdad? Y luego me dice, se ordenan de acuerdo a su liquidez, su disponibilidad o facilidad para convertirse en efectivo. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto, que el activo, las cuentas de activo, ¿verdad? Yo las voy a ordenar de acuerdo a su liquidez o a su disponibilidad de convertirse en efectivo. Entonces, por eso es que siempre la primera cuenta de lo que es el balance general va a ser esta cajas y bancos, que es lo mismo que con la cuenta que nosotros vamos a utilizar, que sería efectivos y equivalente, ¿verdad? Porque eso es el dinero con que cuenta la empresa, ya sea que lo tenga en caja, ¿verdad? Que la disponibilidad es inmediata, o yo lo tengo el dinero en el banco y luego pues ahí vamos a ir viendo cuál va a ser el otro. Pero siempre recordemos eso, que en el caso del activo, activo corriente, la primera cuenta va a ser efectivo y equivalente porque es el dinero con que cuenta la empresa. Y aquí tenemos el ejemplo. Dice, si ustedes se fijan, ¿verdad? Literal A, para iniciarse tiene $2,000 en efectivo. Y en este caso, pues la estructura de la cuenta T es eso. Yo debo tener el nombre de la cuenta T, que en este caso se llama caja. Y siempre todas las cuentas T van a tener dos columnas. La columna de la izquierda se va a llamar debe y la columna de la derecha se va a llamar haber. Entonces me dice, la cuenta de caja es una cuenta de activo. ¿Qué tipo de activo? Activo corriente. Y se inicia con $2,000. Entonces, si yo sé que es una cuenta de activo, entonces estos $2,000 yo los voy a cargar. ¿Y en cuál columna lo voy a cargar? En la columna del debe. Siempre todos los cargos se van a hacer en la columna del debe y todos los abonos en la columna del haber. Luego me dice, el literal B, se reciben $1,500 en efectivo. ¿Por qué estoy recibiendo yo $1,500 como empresa? Porque realicé una venta, que vendí un producto o un servicio. Entonces, por la venta de qué? De mercadería en este caso, que sería un producto, a mí me están entregando dinero. Entonces, siempre que la empresa reciba dinero, eso yo lo voy a cargar, porque un cargo significa incremento. Y por eso aquí, ¿verdad? A la par de las cantidades, yo he ubicado los literales, ¿verdad? De los movimientos que se están haciendo. Entonces, por eso acá, $1,500 está cargado en la columna del debe. Y luego me dice, en el literal C, se entregan $1,000 en efectivo. ¿Por qué estoy yo entregando $1,000? Posiblemente porque yo he comprado mercadería. Entonces yo entrego dinero. ¿Y qué me van a entregar a mí por ese dinero que yo estoy dando? Un producto. Así es, muy bien, gracias. Producto, ¿verdad? Entonces, siempre que yo entregue dinero, que esté pagando un producto, que esté pagando un servicio, ¿verdad? Eso va a ser un abono para la cuenta de caja. Y yo lo voy a registrar en la columna del haber. Entonces, siempre al cerrar nosotros, digámoslo así, los movimientos, que generalmente van a ser mensuales, yo debo de hacer la diferencia por cada cuenta T. Por eso, ¿verdad? Que aquí yo tengo la sumatoria de la columna del debe con 3,500 y tengo la sumatoria de la columna del haber con 1,000. Hago yo la diferencia correspondiente, en este caso 3,500 menos 1,000, y el saldo yo lo ubico en la columna del debe. Entonces, en el caso del activo, ¿cómo se llama este saldo? ¿Deudor o acreedor? Cuando el saldo me queda en la columna del debe, ¿verdad? Se le conoce o se le va a llamar saldo deudor.
Pero si me queda en el lado del haber, ¿verdad? Entonces en ese caso se va a llamar saldo acreedor. Entonces les pregunto otra vez, ¿cómo se llama el saldo que me queda en la columna del debe? ¿Deudor o acreedor? Deudor. Deudor, ok, muy bien. Ahora vamos con los activos. Los activos, ¿verdad? En este caso, ya vamos a ver la parte de lo que es la clasificación y tenemos activos corrientes o circulantes. Pero nosotros acá lo vamos a manejar como activos corrientes. Todo lo que esté en el activo corriente no puede estar en el activo no corriente y mucho menos puede estar en lo que es el pasivo. Y aquí tenemos la primera cuenta. Miren, efectivo en caja y bancos. Que en este caso nosotros vamos a utilizar como efectivo y equivalente. Las cuentas, dice, pendientes de cobro, que sería en este caso cuentas por cobrar. La existencia en mercadería, ¿qué cuenta vamos a utilizar nosotros cuando estemos registrando mercadería, materias primas o productos, en este caso en proceso? Vamos a utilizar inventario. Cuando me dice los valores negociables, títulos, los títulos y las participaciones sociales con indicaciones de acciones que el negocio ha adquirido, ¿verdad? En este caso lo vamos a manejar también como acciones, ¿verdad? Luego tenemos pago por anticipado, eso lo manejamos igual, pago por anticipado, el pago, ¿verdad? En este caso del IVA que se compra a proveedores, nosotros lo vamos a manejar como crédito fiscal. Siempre el IVA que se genera por compra, ¿verdad? Y que es parte del activo, nosotros lo vamos a manejar como crédito fiscal. En este caso, activo corriente. Y luego tenemos los activos no corrientes o fijos. En este caso serían edificios, terrenos, mobiliario y equipo. Aquí, por ejemplo, en mobiliario y equipo, vamos a utilizar esta cuenta cuando la empresa esté comprando que computadoras, esté comprando escritorios, esté comprando sillas o estantes, ¿verdad? Repisas, qué sé yo. Vamos a utilizar esa cuenta, mobiliario y equipo. Luego vehículos, maquinarias o plantas, patentes, derechos de autor, franquicias, desembolsos por gastos de publicidad, programas o sistemas informáticos, ¿verdad? Entonces, esas son las cuentas de activo no corriente. Entonces, son bien diferentes las cuentas de activo corriente con las cuentas de activo no corriente. Esto, si nos lo podemos aprender, pues mucho que mejor, porque no pueden estar en otro lugar. O están en activo o están en activo, ¿verdad? No pueden estar en sí. Vamos a ver, Roxana, ayúdeme leyendo el concepto de pasivos. Los pasivos son las deudas y obligaciones económicas de una entidad. Un pasivo se deriva solo de operaciones pasadas, como la adquisición de bienes y servicios y los préstamos bancarios, aunque pueden establecerse con base en estimaciones denominadas provisiones, pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía y vencimiento. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué van a ser los pasivos? Las deudas, digámoslo así, que ha adquirido la empresa para poder funcionar. Entonces, igual, el pasivo se va a dividir en pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces, el activo es con lo que cuenta la empresa, ¿verdad? Para poder funcionar. Y el pasivo son las deudas adquiridas por la empresa también para poder funcionar. Y ahí tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son? En este caso, las principales cuentas de activos corrientes. Generalmente estos son a corto plazo, entonces estamos hablando que es menor a un año. Y ahí tenemos, ¿verdad? Documentos por pagar, provisiones. Aquí en la parte de provisiones va lo que es las retenciones que se hacen de lo que es el seguro social, la AFP, y el impuesto sobre renta, ¿verdad? Los empleados. Entonces la empresa lo retiene y eso pues mes a mes debe de estarse reportando a las diferentes instituciones. El IVA, ¿verdad? Que en este caso es que se genera con las ventas. Este IVA
nosotros lo vamos a utilizar como débito fiscal. Entonces, cuando usted venda, va a generar IVA, pero este IVA nosotros lo vamos a registrar como débito fiscal. ¿Cómo se llama el IVA que vamos a registrar cuando compramos mercadería o servicio? ¿Cómo dijimos que se llamaba este IVA? Cuando usted compra y que es activo. Crédito fiscal. Crédito fiscal, muy bien, gracias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Crédito fiscal siempre va a ser activo corriente y débito fiscal siempre va a ser pasivo corriente. Entonces, el IVA que se genera de compra se llama crédito fiscal y el IVA que se genera de venta se llama débito fiscal. Y ahí tenemos también, ¿verdad?, lo que es el impuesto sobre la renta por pagar. Y aquí tenemos también, ¿verdad?, ejemplos de pasivos no corrientes. En este caso serían mayores a 1 año. Préstamos bancarios a largo plazo. Entonces aquí estamos hablando que estos préstamos tendrían que ser mayores a 1 año, ¿verdad? 5, 10, 15 años, ahí va a depender. Y tenemos en este caso también documentos por pagar a largo plazo, que serían pues deudas adquiridas mayores, ¿verdad?, a 1 año. Y en este caso tenemos el ejemplo. Dice, para iniciarse se tiene una deuda por $3,000 por compra de mercadería al crédito sin documentos. Siempre el pasivo, ¿verdad?, su naturaleza, en este caso, ¿qué es lo que va a significar? Que un abono me va a significar incremento. En cambio, en el activo dijimos que un abono va a significar una disminución. En el pasivo no. Un abono va a significar un incremento. Entonces, por eso aquí me dice, para iniciarse se tiene una deuda por $3,000. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la cuenta de proveedores. Proveedores es sinónimo de cuentas por pagar. ¿Quiénes son los proveedores a los cuales yo les he comprado, ¿verdad?, producto o mercadería, pero yo no les he dado efectivo, sino que he adquirido en este caso una deuda, ¿verdad?, a pagar durante 3, 6 meses, 1 año, ahí va a depender. Entonces, en el literal A, ¿qué es lo que me está diciendo? Se tiene una deuda, ¿sí?, de compra de mercadería. Entonces, estos $3,000 yo los voy a registrar aquí. Aquí está el numeral A, ¿verdad?, en el haber. Entonces, un abono, en este caso, significa un incremento. Yo no tenía deudas, ¿verdad?, pero he adquirido una por $3,000. Entonces, yo sé que proveedores, en este caso, es una cuenta de pasivo, y sé también que un abono va a significar incremento. Y por eso yo acá tengo $3,000. Luego me dice literal B, yo estoy comprando mercadería por $5,000, dicen, bajo las mismas condiciones. O sea, las estoy comprando al crédito y sin documentos por firmar, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a utilizar la cuenta de proveedores. Y ahí tengo, ¿verdad?, en el numeral B, siempre en este caso abonado los $5,000 de la segunda deuda que he adquirido. Y luego me dice, ¿verdad?, en el literal C, de las deudas adquiridas en los literales A y B, se cancelan $4,000. Entonces, en este caso, un cargo, ¿verdad?, es lo que estoy registrando en la columna del debe, que en este caso, si el abono me significa aumento, entonces un cargo me va a significar disminución. ¿Por qué? Porque si yo hago la sumatoria del haber, ¿cuánto me queda? $8,000. Esta es la deuda, ¿verdad?, por las 2 compras al crédito que yo he realizado. Pero me dice que estoy haciendo que un pago por $4,000. Entonces, en este caso, este cargo, ¿verdad?, va a significar una disminución. Mi saldo, ¿verdad?, ya no serían $8,000, sino que serían, ¿qué? $4,000 de la deuda que yo tengo con mis proveedores. Entonces, la diferencia siempre yo la voy a hacer, ¿verdad?, del debe y el haber. Pero en este caso, por ser un pasivo,
Yo sé que su saldo, ¿cómo va a ser? ¿Deudor o acreedor? Acreedor. Acreedor, ¿verdad? Entonces, el saldo me va a quedar en la columna del haber. También el activo, al hacer la diferencia, el saldo me queda en el debe y yo sé que su saldo es deudor. Cambio el pasivo, su saldo es acreedor. ¿Dudas, chicos? Hasta el momento. ¿Todo claro? Como la horchata. Seguimos entonces. Y luego tenemos lo que es el capital o patrimonio. Vamos a ver, Lucía, léame, ¿qué dice del capital o patrimonio? Buenos días. Buenos días. Capital o patrimonio. El capital es la inversión de los dueños en la entidad, que está representada por los aportes originales y los resultados de cada periodo. De acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, es la parte residual de los activos de la empresa, un vez deducido todos sus pasivos. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué va a ser en este caso el patrimonio? Es con lo que cuenta, ¿verdad? La empresa. Ya pues al finalizar cada periodo, generalmente el periodo contable inicia el 1 de enero, ¿verdad? Del año en curso y termina el 31 de diciembre del mismo año. Entonces siempre, ¿verdad? Ya una vez deducidos todos los pasivos, yo puedo, en este caso, obtener mi capital o patrimonio. Y aquí están las principales cuentas que constituyen el patrimonio, ¿verdad? El capital contable o social, que son los fondos aportados por los propietarios, ¿verdad? Luego las utilidades retenidas, igual, ¿verdad? Ahí podría ser utilidades o pérdidas, porque no siempre una empresa va a generar utilidad, puede ser que en algún momento genere pérdidas, ¿verdad? Entonces eso siempre hay que reflejarlo aquí en lo que es el patrimonio, pero tiene que ser utilidad o pérdida, ¿verdad? No pueden ser ambas, o es una o es la otra. Y luego tenemos las reservas, ¿verdad? Que en este caso, pues, cada empresa va a establecer el porcentaje de reservas que va a tener, pues, ahí siempre disponible para cualquier necesidad que tenga, en este caso, la empresa. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Me dice litera A. Entonces, el capital es naturaleza, es igual que un pasivo. Un abono significa un incremento y un cargo significa disminución. Me dice, suponga que un negocio se inicia con 50,000, dólares de capital. Entonces, un abono significa incremento y por eso yo voy a registrar, ¿verdad?, el movimiento en la columna de la. Luego me dice, después de un periodo contable gana 20,000 dólares. Entonces también yo debo de abonarlo porque es un incremento. Yo solo tenía 50,000 dólares, pero, ¿verdad?, he ganado en el periodo contable 20,000, entonces yo lo voy a registrar como un abono porque significa un incremento. Luego me dice, el dueño retira 10,000 dólares. Entonces, si yo lo estoy retirando, yo voy a hacer que una disminución de lo que es el capital. Por lo tanto, yo lo voy a registrar en la columna del B. Y luego me dice, ¿verdad? En el segundo periodo se pierde 5,000 dólares. Igual, es una pérdida, ¿verdad? Entonces yo lo voy a registrar en la columna del debe. Al hacer la sumatoria, ¿verdad? Me queda 15,000 dólares en la columna del debe y 70,000 en la columna del haber. Al hacer la diferencia, ¿verdad? Me va a quedar en la columna del haber. ¿Cómo se llama entonces el saldo que me queda en la columna del haber? Saldo acreedor. Saldo acreedor, ¿verdad? Gracias. Entonces, el pasivo y el capital siempre van a tener saldo acreedor. El activo va a tener saldo deudor. Eso siempre tratemos de recordarlo, ¿verdad? Y manejar. Y aquí pues tenemos en este caso el ejemplo, ¿verdad? Este es otro ejemplo. Ya ustedes lo van a hacer, ¿verdad? En su cuadernito, donde aquí tenemos, miren, activo corriente,
Aquí tenemos en ese caso el activo no corriente, igual aquí está pasivo corriente, pasivo no corriente. Aquí tenemos nosotros el total del pasivo y capital. Y ahí está. Gracias por su atención. Y vamos a